La cantidad de amenazas que tengo por parte de creyentes, lo cual es muy contradictorio, ¿no? Porque se supone que ellos vienen de una enseñanza de amor y de paz. Asdrúbal, que es un hijo, un padre, un amigo, un compañero, y ateo digital es el de las redes sociales. Pero Asdrúbal, cuando va a saludar a sus papás, yo pido la bendición. La probabilidad y la lógica nos lleva a pensar que es algo. Y el rato que tú aceptas que fue algo, algún tipo de proceso, algún tipo de fenómeno que tal vez todavía no comprendemos, automáticamente el concepto de Dios queda descartado, porque Dios es alguien. Dios mata en el diluvio, ayuda a matar a ejércitos, Dios manda las plagas, mata a los primogénitos de Egipto, Dios extermina a Sodoma y Gomorra. Claro, extermina pueblos. Ya, ese es Dios. ¿Y el diablo? Pero el diablo es el malo. Un perdón que te daban los sacerdotes, el Papa, para pecados que hiciste o pecados futuros. Y eso simplemente te costaba un dinero. Pero yo considero que tiene más sentido de que un ateo cargue el artefacto de tortura de un Dios que sus mismos creyentes. Mauri Garnica, el podcast. El podcast llega gracias al auspicio de CB Cooperativa. La trayectoria se hace expansión. La transparencia, solvencia. La preferencia, pertenencia. De lo sostenible a lo sustentable. Del conocimiento a la tecnología. De la confianza a la lealtad. Unidos, nada nos detendrá. CB Cooperativa. 31 años abrazando tus sueños. Hola chicos, bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Hoy me encuentro con Asdrúbal, conocido en sus redes sociales como Ateo Digital. Bienvenido. Mauri, muchísimas gracias la invitación y un saludo a tu audiencia. Muchísimas gracias. Entremos en materia. Según tu pensamiento que promulgas en redes sociales, es ser ateo. Definamos ateo. Bueno, valga la aclaración, entre creyentes y ateos, la diferencia es muy simple. Un creyente reza para que el mundo sea mejor y pues nosotros los ateos trabajamos para que el mundo se haga mejor. ¿Sí? En sí, ateo, una de las definiciones del diccionario suele ser el que niega la existencia de Dios, lo cual no es tan cierto, porque no necesariamente necesitamos negar la existencia de algo inexistente, ¿ya? Entonces, podríamos decir que simplemente si algún creyente en los diferentes conceptos, visiones de Dios, me dice, ¿sabes qué? Mi Dios es de esta manera, yo personalmente le digo, interesante, pero ¿qué tenemos para verificar si es real? Y si me dice, no tengo nada, pues simplemente yo le digo, ¿sabes qué? Entonces no te creo lo que me dices, nada más. ¿Tú crees algo con evidencia? Efectivamente, considero que la realidad es evidenciable. O sea, cualquier cosa que lo consideremos como real tendría que tener algún tipo de impacto en lo que percibimos, ¿sí? Para poder saber de que pues sí es real. Por ejemplo, yo tengo un jefe. El jefe es el que paga el sueldo, el jefe es el que multa, el jefe está ahí. Correcto. A eso hace referencia de que esté algo existente y que siempre que yo manifieste algo, él pues se haga notar, ¿no? Por supuesto, y sobre todo algo que por el simple hecho que tal vez deje de creer no desaparezca. Porque, por ejemplo, el concepto de Dios es muy complicado manejarlo porque depende de la persona a quien le preguntes. Un ejemplo muy, muy rápido sobre eso es que ni los mismos cristianos, tomando en cuenta que estamos en una cultura cristiana, ni los mismos cristianos se ponen de acuerdo en cómo es su Dios. Tiene ciertas características, pero si tú le preguntas a uno, él te dirá que tiene ciertas cosas. Si le preguntas a otro, tiene ciertas cosas diferentes, hasta a veces contradictorias. Y por esa razón el cristianismo hay tantas denominaciones. Católicos. ¿A qué crees que se debe eso? Se debe justamente... Porque, o sea, a ver, en la religión católica al Dios lo pintan de una manera. Nos vamos a religiones
casi que va por ahí mismo, por ejemplo, Testigos de Jehová ya tiene una variación, ¿no? Exacto. Lo pinta, qué sé yo, bueno, hay un montón de religiones, ya hay ciertas variaciones en cada religión. Sobre todo percepciones sobre la creencia máxima que es de este Dios. Entonces, imagínate, como tú decías, si le pregunto a un católico, él tiene una percepción de su Dios. Entonces, mi Dios tiene estas características. Hablando del mismo Dios, si tú vas y le preguntas a un protestante, para él ya tiene otras características, ya tiene otras reglas, ya tiene otra visión. Entonces dices, a ver, espérate un momento, estamos hablando del mismo Dios. Sí, porque para mucha gente que no sabe, casi estas religiones son desmembradas de la misma, ¿no? Correcto. Tienen sus nacieron de allí mismo casi la mayoría. Correcto, lo que pero es cristianos, católicos y otras. Exacto, adventistas, testigos Sí. de Jehová. Pero el detalle es que Dios, al parecer, les dio las reglas de manera diferente. Entonces uno se pone a pensar, dices, a ver, si Dios es un ser, según lo que nos cuentan, ¿no? Todopoderoso, que lo sabe todo, que lo puede todo, que está en todas partes. ¿Cómo es posible que a ti te dio el mensaje de una manera y a ti te dio el mensaje de otra manera? Y eso que te invito y demos un pasito más allá. El Dios abrámico es el mismo Dios de los judíos y es el mismo Dios de los musulmanes, es el mismo Dios de los cristianos. Se supone que es el mismo Dios, pero en cada una de esas religiones tiene características totalmente distintas. Entonces, cuando uno se pone a ver y te pones a analizar, te pones a pensar eso, dices, a ver, estamos hablando de un ser, o me quieren intentar convencer o contar que es un ser que es sabiduría infinita. Entonces uno se pone a analizar, dices, perfecto, sabiduría infinita. Pero ¿por qué razón entonces cada religión lo percibe y lo que sabe de este Dios es totalmente distinto? Y como te digo, al punto hasta de llegar a ser contradictorio. Entonces, ¿en qué cosas, por ejemplo, tú has escuchado que son contradictorios? Contradictorios, por ejemplo, tomando en cuenta que de cierta manera es el mismo Dios de Abraham, el Alá y Jehová, se supone que es el mismo, pero en un momento de la historia se ponen distintos. Entonces, este mismo Dios, una de sus reglas en el cristianismo es que solo puedes casarte con una mujer. Alá, en cambio, permite que las personas tengan varias mujeres. Ojo, es del mismo Dios. Así no. Ya. Por ejemplo, acá en las ceremonias que tiene el cristianismo, puedes beber vino. Allá es prohibido beber. Incluso carnes y cosas así, ¿no? Hay respectivas cambios, ¿sí? Un ejemplo, para un judío normal, Jesús no es más que un profeta, no es ni un Mesías, no es ni un hijo de Dios, no es ni nada en lo absoluto. Pero en nuestra cultura cristiana, pues en cierto punto, al menos el catolicismo dice, es hijo de Dios Jesús. Entonces, esos detallitos a uno le invitan a pensar y dices, si me estás hablando de un Dios que lo sabe todo, que lo puede todo, ¿por qué simplemente no dio un mensaje universal y claro a todo el mundo? Entonces, la invitación va un poco a la gente. Mi canal lo que hace de eso es, a nadie, en ningún video, que ya tengo muchos por el tiempo que hago el contenido en Ateo Digital, en ningún video a la gente le digo, deja de creer. Lo que yo le invito es, hazte responsable de lo que crees y no mientas en lo que crees. Esa es la invitación. Hay nadie que deje de creer, al contrario. Si ya sabiendo lo que estás creyendo, con las contradicciones que tiene, tal vez con la historia oscura que tiene, porque en nombre de Dios se han hecho los peores horrores en la humanidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Inquisición. ¿Sabes cuántas brujas mató en toda su historia? No. Pues ninguna. ¿Por qué? Porque las brujas no existieron. O sea, la gente en esa época seguía a mujeres que simplemente pensaban de manera distinta, que simplemente tenían un conocimiento que no se acoplaba a la iglesia de esa época. Pero según tú, ¿existen brujas? No, para nada, por supuesto que no. Pero hay gente que practica magia negra. Practica ciertas... Eso sí existe. Hay gente que practica magia negra. Digamos que la práctica existe. Lo que logra hacer, no.
aparte de ser ateo, me considero una persona muy escéptica. Entonces yo... ¿No crees tú, por ejemplo, en esos rituales que organizan la gente que practica magia negra, por ejemplo... Ni negra, ni magia blanca, ni en absoluto. En absoluto. ¿No crees en nada de esas cosas? Por supuesto. Entonces, porque, como te digo, existe el ritual. Existen las personas que hacen esos rituales y dicen que van a cumplir un objetivo con eso. Pero ya en la práctica, nada de eso se da como tal. Pero hay gente que incluso ha muerto porque le practicaron algún tipo de brujería, qué sé yo, contra su salud y cosas así. Pero, ¿será que efectivamente fue eso? ¿O el simple hecho de la vida como es? Muchos morimos, otros nacen. Fuera, dejando de lado la brujería, es lo mismo que ahorita está pasando en sociedades o en el mundo, sin necesidad de que creas en un Dios específico. Imagínate en mi canal la cantidad de amenazas que tengo por parte de creyentes, lo cual es muy contradictorio, ¿no? Porque se supone que ellos vienen de una enseñanza de amor y de paz, entonces... De paz. Y que diga, te voy a hacer tal cosa, o sea... O que te digan, ya vas a ver lo que les va a pasar a tus hijos, o ya vas a ver lo que te va a pasar. Ya, quisiera, ese es súper irónico, quisiera ver, ya llegará tu tiempo y quisiera ver cómo sufres en el tormento eterno, cosas así. Entonces, cuando un reglamento bíblico dice ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Para la gente que practica la religión, ¿no? Claro. Y o sea, es bastante contradictorio lo que ellos dicen, ¿no? Exactamente. Que te amenacen y cosas así. ¿Crees en la Biblia? O sea, la Biblia está ahí. Háblame de la Biblia. Tiene sus escrituras que, según la historia, es verificable que gracias a los concilios se reúnen gente de poder en su momento y escogen ciertos libros que les convenía políticamente para su momento. Que de ahí se fue poniendo mediante sangre, mediante la fuerza, haciendo pensar que esa era la palabra de Dios, es otro tema. Pero bueno, según la historia, la religión se politizó en la época de Constantino. Se politiza porque en realidad sí es política la religión. Busca poder, ¿ya? Entonces, de cierta manera, lo que ellos hacen en ese momento es unificar la religión, porque obviamente estar tan separados como se encontraban es un símbolo de debilidad. El poder siempre se va a hacer mientras más unidos estén. Entonces, en ese momento digamos, de cierta manera se legaliza la religión y se comienza como todo poder, a decir, si tú piensas de esta manera, entonces estás en lo correcto. Y si no piensas de esta manera, pues tú eres el enemigo. Así de fácil. Entonces, como ha sido nuestras sociedades en las distintas civilizaciones, ¿no? Y desde ahí también, en base a eso, pues se hizo mucho daño a muchas personas, ¿no? Personas que no pensaban igual. Efectivamente, o sea, solo imagínate, regresemos un poquito en nuestras tierras 500, 600 años antes. Indígenas con cosmovisión distinta, con creencias distintas. Un Dios diferente. Dioses diferentes. Cuando de repente llegan unos barcos y nos dicen, no, ustedes están equivocados, el Dios real es este. Y dicen, no te creo, nuestros dioses son estos. Y ahí está el uno, acá está el otro. Y dicen, no, nuestro Dios es invisible, pero es más poderoso que todo eso. Y dicen, no te creo, y simplemente comenzaron a eliminar a la gente por no aceptar un pensamiento de extranjero, eso más. Por eso me llama mucho la atención cómo nuestras culturas defienden algo que ni siquiera fue de nosotros. Algo que nos trajeron, nos impusieron a la fuerza, con sangre y con mucha gente que sufrió. En América Latina. Sí. Y en toda América Latina casi es igual, ¿no? Sí, exactamente, porque y yo digo, ¿no? O sea, si yo me pusiera en los pies de esas personas en aquella época, imagínate que venga alguien con una espada, con una armadura encima de un caballo y me diga, este es mi Dios y si no crees te voy a matar. O sea, los más valientes habrán dicho, no, estás equivocado, pero habrá gente que habrá dicho, listo, o sea, no me mates. Si solo lo que tengo que decir es que acepto a tu Dios, perfecto, no hay problema. No mates a mi familia, no violes a mis mujeres, no mates a mis hijos. Si solo tengo que decir eso, listo, ya lo acepto.
Mucha gente lo hace. Y también por eso creo que inconscientemente se da que mucha gente, me llegan mensajes en los cuales me comentan, me dicen, ¿sabes qué? Le hice saber a mi familia que soy ateo y ya no me hablan. Entonces yo lo que les invito, no les digo, no, y tú tienes que ser ateo. Y no, al contrario, muchos me tomo el tiempo de escribirles y les digo, ¿sabes qué? Evita esas conversaciones si te está causando algún tipo de problema y tu cosmovisión es no creer, no aceptar las ideas de un Dios, simplemente, listo, son para ti. Es un ejemplo. Ahí me voy a poner yo como primera persona en este ejemplo. Por ejemplo, yo tengo la suerte de tener a mis viejos, a mis papás, a mi papá y a mi mamá. Asdrúbal, que es un hijo, un padre, un amigo, un compañero, y ateo digital es el de las redes sociales. Pero Asdrúbal, cuando va a saludar a sus papás, yo pido la bendición, lo cual sonará muy irónico. Sí, y alguna vez decir, ¿por qué pides la bendición? Muy irónico, y mucha gente hasta me ha tratado de hipócrita cuando he hecho saber esta anécdota, igual en distintas redes cuando lo he conversado. Digo, ¿por qué? Para mí es indiferente, pero para mis padres no. Para ellos es un signo de respeto que me inculcaron desde niño. Entonces cuando saludaba a mis padres era papá la bendición, mamá la bendición, cosa que me mantengo ahora hasta mis casi 40 años. Entonces yo cuando los veo, saludo, papá la bendición, mamá la bendición. Y cuando me voy la bendición, o sea... Exactamente, porque para ellos es un símbolo de respeto hacia ellos. A mí me es indiferente al decir a mi padre o a mi madre la bendición. No es que Dios apareció o ya creo en Dios, no, en absoluto. Es como un saludo, lo tomas tú como un saludo. Un saludo de respeto, justamente para ellos es importante pedir la bendición. Mi papá es mucho más creyente, mi mamá no, pero de todas maneras... ¿Qué dicen ellos al saber que tú... porque deben saber de la existencia de tu canal también? Sí, sí, claro que sí. En el caso de mi mamá, algún rato a ella mejor le han nacido preguntas, así como que, hijito, y en verdad no... Hay gente que sufre. De verdad parece que no hubiera ningún Dios. Le escucho nada más. Porque mi objetivo igual en el canal es que la gente piense, no que me dé la razón. Que la gente piense, que la gente se cuestione y que llegue a una conclusión propia. Que yo confío en todas mis explicaciones o por mi contenido, que la conclusión más lógica es justamente que llegas a concluir que no hay ningún Dios. No hay ningún Dios ahí detrás a quien buscar o a quien ver. No. Entonces, en el caso de mi papá es un poquito más creyente, más practicante, y en ese aspecto igual algún rato sí me comentó. Me dijo, ¿por qué? Me acuerdo su frase, me dice, ¿pero por qué hablas de algo que no conoces? Le digo, no, pues papá, digo, al contrario, conozco muy bien y gracias a ustedes mismos, porque yo vengo de un colegio, no un colegio, de una escuela católica en su momento. El colegio y estuve en un colegio militar, pero en su momento en la escuela estuve en una escuela católica. Le digo, donde me inculcaban enseñanzas con la Biblia y donde estando ahí, cuando habían preguntas que son muy básicas y tal vez por eso a veces la gente les sorprende y yo creo que muchos creyentes no aceptan la idea porque es tan fácil con preguntas tan básicas refutarla, que dicen, ¿cómo es posible que yo creí en algo toda mi vida para que alguien solo con una pregunta venga y me deje dudando? Entonces, si te pones a cuestionar a veces los escritos, la misma Biblia. La Biblia tiene muchas cosas incoherentes de acuerdo a lo que conocemos actualmente con la realidad, con el conocimiento actual. Entonces, hay muchas cosas que no se pegan y en catequesis, en todo lo demás, pues te enseñan que eso era una verdad y que es algo que sucedió y que por eso se cree en este Dios y todo lo demás. Para ti, por ejemplo, ¿qué es lo más incoherente que dice la Biblia? Si vamos desde un punto de vista con la realidad, por ejemplo, la misma creación que expone la Biblia. La Biblia nos cuenta, es la palabra inspirada por un Dios que nos cuenta cómo creó todo. Y Dios dice que primero creó las plantas y luego creó el sol. Entonces tú te pones a ver, dices, es imposible, porque para tener plantas primero tenía que haber sol. Y por otro lado, las plantas, claro, funcionan con el sol. Perfecto. Por la fotosíntesis. Correcto. Y aparte de eso, que primero fue creado los cielos y la tierra en el primer día y al cuarto día crea el sol.
Entonces, para que la Tierra pueda igualmente existir, primero tenía que haber el Sol. Pero esa conclusión podemos llegar, obvio, ahora en el siglo XXI con el conocimiento, los telescopios, la ciencia que tenemos. En esa época no. Y tiene toda la razón. O sea, en esa época no podíamos concluir eso. En esa época se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Entonces, era imposible que unas personas que no sabían que existía el universo te expliquen sobre el universo. Es coherente eso. Lo que no es coherente es que en pleno siglo XXI tengamos gente defendiendo esas ideas como verdad, lo cual es peligroso. ¿Peligroso por qué? Porque tal vez a personas creyentes mismo que buscan aprender de corazón, aprender de verdad, están terminando siendo desinformados. Entonces, tú dices, a ver, si se supone que voy a aprender las enseñanzas de un ser que es perfecto, al menos voy a aprender la información correcta. Hay gente actualmente que niega la evolución, pero la niega porque simplemente contradice lo que ha venido creyendo toda su vida. Por ejemplo, esto de Adán y Eva, por ejemplo, de que fueron solo creados ellos y de ahí que prácticamente salimos todos. Son solo 2 personas, es imposible. Y genéticamente es imposible, pero fuera de eso, imagínate lo que a eso nos invita. Adán y Eva, que tienen 2 hijos varones, Caín y Abel. Perfecto. ¿Cómo salió el resto? No quiero decir la palabra porque no sé si sea prudente, pero la Biblia mismo nos muestra que la humanidad es producto de... Muchos hablan también de la creación de Adán y Eva. Muchos escépticos incluso lo atribuyen a que esto es como que fuimos un experimento de extraterrestres. ¿Tú crees en esas cosas? Verás, yo creo que la posibilidad por la inmensidad del universo como tal, que hay vida afuera, sí. ¿Qué es lo que nos muestran las películas? No. Debe haber algún tipo de vida. Pero el hecho de que haya algún tipo de vida no significa que son tal vez seres ni más inteligentes, ni que son seres con mayores capacidades. No, simplemente es un tipo de vida que logró adaptarse a las condiciones de algún lugar del espacio. Porque es tan, como bacterias y como... Podría ser. Claro. Con que llegáramos a comprobar que hay eso fuera de nuestro planeta, automáticamente estamos hablando de vida extraterrestre. Ahora, lo que la gente normalmente deduce cuando habla de vida extraterrestre es aliens, vida inteligente, platillos voladores súper rápidos. Entonces... más inteligentes que nosotros y que ellos pues tuvieron mucho que ver en nuestra evolución. Por ejemplo, y yendo a ese punto. Entonces, he escuchado sobre eso que sí, que tal vez fue la visita en el periodo de la existencia de la Tierra de una vida superior que vino, se plantó acá y se quedó aquí, y de ahí nace lo que viene a ser nuestra especie. Lo que nos dice la genética un poquito, no siendo científico, pero alguien que le gusta investigar o le gusta leer, y que gracias a Ateo Digital pues me ha invitado también a tratar varios temas sobre eso, para tratar de tener mejores argumentos, una mejor visión, algo más coherente a lo que es la religión o la idea de Dios. Entonces, por ejemplo, ahora lo que nos invita la genética es a confirmar que el humano no es producto de una vida fuera del planeta, sino un producto de la evolución, de la adaptación de las especies a buscar sobrevivir, porque al final de cuentas, como seres biológicos, lo que hacemos es sobrevivir, nada más. Yo escuché una teoría en internet recientemente de que el humano ni siquiera es de aquí, porque, por ejemplo, vemos que los seres vivos se adaptan rápidamente a la Tierra. Por ejemplo, por decirte, una culebra en el Amazonas es resistente al agua y cosas así. Hay especies que resisten al sol, pero el ser humano sale al sol, se quema, va al frío, muere y cosas así. O sea, el ser humano no se acopla a estas cosas. No tenemos nuestra resistencia preparada
no somos adaptados para ciertas inclemencias de nuestro clima mismo, ¿no? Pero en cambio hay animales que sí, o sea, tú ves en el desierto que hay animales que viven sin agua, hay animales en la Amazonía que viven con exceso de agua, o sea, hay cosas así, ¿no? Correcto. Por ejemplo, en ese caso, si habláramos y topando un poquito el tema de Dios, la creación y todo lo demás, se supone que Dios hizo un diseño inteligente, pero lo que tú dices es la realidad. El menos adaptado de todas las especies es el humano. Lo que nos ha ayudado a sobrevivir como especie es el hecho que podemos modificar nuestro entorno a nuestro favor. Es la inteligencia, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha hecho lo que somos los humanos. Resistentes. Nos ha hecho. Porque hay como tal, tú dices, por ejemplo, cualquier animalito en la selva nace y ya está caminando y está corriendo para justamente sobrevivir. Pero el humano no. Necesitas, después de los 9 meses del parto, siquiera un año más que alguien te cuide. Porque si no, si te dejan solo, mueres. Inmediatamente. Entonces, lo que nos ha ayudado como especie a sobrevivir es el hecho de que nosotros, los humanos, hemos modificado o podemos modificar nuestro entorno a nuestro favor. Por eso hacemos vacunas, por eso tenemos aire acondicionado. Entonces, eso es en sí lo que nos ha ayudado para que ahorita estemos en las ventajas de tener una cámara, de tener un micrófono, de poder conversar, ¿sí? Y que nos vea todo el mundo. Entonces, eso es gracias al conocimiento humano, más no gracias a un diseño inteligente, porque el diseño, digamos que es la naturaleza, pero el humano es el menos adaptado de todas las especies. A eso me refería, y es por eso que muchas personas dudan de que el ser humano sea de acá, se ha adaptado pues a nuestras tierras, ¿no? Nos vamos al frío y nos morimos. Sin embargo, tenemos la inteligencia, como dices tú, de que nos cubrimos con algo, con piel de oso y continuamos, o sea, sigue la vida, pero no, nuestro cuerpo no es adaptado para eso. Y como hemos logrado modificar o hacer uso de nuestro entorno, pues por ende nuestro cuerpo no se ha seguido adaptando, porque sabemos protegerlo, porque sabemos, en este caso ya tenemos lugares que nosotros mismos construimos para poder sobrevivir, la agricultura. Entonces todo eso nos ha ayudado a que no necesitemos ciertos cambios evolutivos en los miles de años, porque al final de cuentas, como modificamos todo a nuestro favor, ya podemos poder ubicarnos en un mismo lugar, ya no recorrer tantas, como los animales tienen que recorrer miles de kilómetros para tal vez encontrar agua, para tal vez encontrar comida, cosa que hacíamos al inicio, ¿no? Claro. Pero luego fuimos aprendiendo a modificar el entorno a nuestro favor y eso nos ayudó a la supervivencia, a repoblar la vida. Y ojo, el hecho de hablar de evolución no significa mejorar. El hecho de hablar de evolución significa sobrevivir. Entonces, mientras lo que tenemos nos sirva para sobrevivir y mantener la especie, seguiremos avanzando. Hay una pregunta filosófica que muchas personas se han hecho y es una pregunta simple pero al mismo tiempo muy dura de responder. ¿Quién creó a quién? ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios? Yo con toda la seguridad podría decirte que el hombre creó a Dios a su imagen, semejanza, egocentrismo y miedos. ¿Por qué? Y beneficio. Porque efectivamente la idea de Dios, primero es bien complicado del hecho de, como te decía al inicio, si a alguien le preguntas ¿qué es Dios o quién es Dios? No hay una definición de Dios. Cada uno lo percibe, lo siente y lo ve de distintas maneras y lo ha creado de distintas maneras. Y también la prueba de eso es porque hay tantas religiones. Porque cada uno ha sabido ponerle esas características de acuerdo a lo que ha necesitado en su momento para describir a este Dios. Por ejemplo, en América Latina hay un Dios, en China hay un Dios, en la India hay un montón de dioses. Claro. Y cada uno de ellos explica algo, ¿no? Y está bien. Por ejemplo, hubo una época en donde no entendíamos cómo funcionaba la lluvia, no entendíamos cómo funcionaban los truenos, no entendíamos cómo funcionaba la agricultura, el crecimiento de las plantas. Y ellos eran dioses. Y está bien, porque en su momento explicaban algo. Pero ya en la actualidad, querer atribuir a un Dios algo, como que ya no tiene sentido. Ahora,
Claro que todavía la ciencia hay preguntas que no logra contestar. Por ejemplo, ¿cuál es ese momento del inicio de la vida? Sí, en verdad hay hipótesis que nos guían, que nos muestran cómo pudo haber sido. Perfecto. ¿Cómo se creó todo el universo? Es perfecto, pero no necesariamente significa que sea alguien. La probabilidad y la lógica nos lleva a pensar que es algo. Y el rato que tú aceptas que fue algo, algún tipo de proceso, algún tipo de fenómeno que tal vez todavía no comprendemos, automáticamente el concepto de Dios queda descartado, porque Dios es alguien. Es un ser que se supone que es consciente, que es sabio, que hace por algo, por algún motivo que nadie entiende, porque hasta eso más, ¿no? Nadie entiende a Dios, pero todo el mundo intenta explicarte a Dios cómo es. Entonces, lo cual igual es bien contradictorio en el concepto como tal, pero de todas maneras, la gente o el humano en sí, lo que siempre hemos buscado es explicar algo. Explicar lo inexplicable. Sí, en muchos de los casos, cosas inexplicables, y cuando han tenido explicación, tú ves los dioses han ocupado menos espacios, muchos ya ni han desaparecido, ya nadie está discutiendo de que Zeus sea un dios o no sea un dios. ¿Por qué? Porque ya entendimos cómo funciona en realidad la naturaleza, entonces se descartan solitos. Pero las religiones han ido haciendo a Dios más inaccesible para ahora esconderlo en ciertos lugares donde todavía la ciencia no ha llegado. Pero si ese es el problema, de que donde la ciencia no llega, ahí la gente quiere ponerlo a Dios, pues algún rato se abrirá esas puertas de conocimiento y Dios tendrá que salir por esa puerta. Antes Zeus era un dios prácticamente y le veneraban y cosas así. Tenía religión. Pero ahora lo dicen de una manera muy elegante, la mitología. Exacto. ¿Algún día piensas que la religión católica, que bueno, todas esas religiones que existen hoy en día, la mitología bíblica, pase a qué sé yo, unos 500 años, digan la mitología bíblica, como dices tú, la mitología de un Jesús, la mitología... Y yo considero que no vamos a tener que esperar tanto tiempo. Tal vez no podré ser testigo de el declive de la religión católica. Y de todas las religiones que van de la mano, ¿no? Sí, pero ya está ya. Y muestra de eso es el hecho de que en este caso hablemos por nuestra cultura, el cristianismo se ha hecho más, primero se ha adaptado a la época. Siempre lo ha hecho, son expertos en eso. Antes en la Biblia te enseñaban cómo tenías que tratar a tus esclavos. Ahora, obvio, ya no hablan de esos versículos porque está muy mal visto que alguien tenga esclavos, ¿no es cierto? Pero de todas maneras... Luego viene de la mujer, que prácticamente tenía que estar al servicio del hombre. Correcto. Y fuera de eso... Y tiene un poco de lógica si lo ves en la época, ¿no? Un libro hecho por hombres, lo obvio era que al hombre le iba a poner como la cabeza. Por encima de la mujer. Está así en la Biblia. No estamos nosotros poniendo palabras que no son. Pero ahora le vemos un poco a la igualdad. Correcto. Como dice, ha evolucionado. Y se ha ido adaptando el discurso cristiano a la época. Entonces, el hecho de que el cristianismo haya bajado la guardia en muchas áreas, comunidad, en lo que es justamente ciertas leyes, en la visión que se tiene de ciertos conceptos sociales. Entonces, el hecho de que haya bajado la guardia, eso significa que ha perdido mucho adepto y por ende mucho dinero. ¿Todavía tiene mucho poder? Sí, pero cada vez es más insostenible la idea de Dios. Cada vez la idea de Dios necesita más explicaciones que en realidad ser Dios una explicación. Entonces ahora para defender a Dios necesitas tantas gimnasias mentales, tantos términos filosóficos, tantas cosas para explicar algo que se supone debería ser como el aire. Debería, ¿no? Porque claro, imagínate, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnibenevolente, omnipresente. Entonces, perfecto. Entonces, son características que... ¿Y no se deriva de la palabra omni? No.
de creación extraterrestre y cosas así. En este caso se deriva de que lo es todo, o sea, en su magnitud. Entonces, omnipotente, que es la perfección en poder. Pero cuando tú regresas a ver por la ventana al mundo, dices, imagínate esto, si tú fueras, pongámoslo de este punto, un doctor que puedes curarlo todo. Entonces llega un paciente y tú podrías curarle de cáncer, podrías curarle de cualquier enfermedad. Y no lo haces, ¿eso te hace un buen doctor? No. Entonces Dios se supone que es alguien que puede curarlo todo. Pero y no lo hace. ¿Eso lo hace bueno? No, pero dicen que es bueno. Entonces, esas contradicciones en el concepto mismo te llega a concluir, te lleva lógicamente a la conclusión de que entonces no hay nadie ahí. No hay un Dios. Y peor con las características que dicen que tienen. Ahora, si alguien de los que nos ve dice, pero no, yo creo en este Dios, perfecto. Pero como te decía, al menos ateo digital no te invita a que no creas. Ateo digital te invita a que sepas lo que estás creyendo y te hagas responsable de lo que crees. Hay una oración incluso que hacían antes y se puede ver hasta en películas y se ven algunos extractos por ahí. Hay una oración que decían los egipcios: por los dioses viejos y por los nuevos que vendrán. La pregunta es, ¿por qué no han habido dioses nuevos últimamente? Hemos estado un buen tiempo con los mismos dioses. Y antes era normal que se cree un dios. De pronto venía un dios nuevo, ¿no? Ojo, por ejemplo, el hinduismo y sus dioses tienen más de 5,000 años. En su momento, los dioses egipcios perduraron más de 3,000 años. En realidad, el dios cristiano es un dios joven. En una época que, si tú te pones a ver, tiene las características de otros dioses. Es como que un dios reciclado de ciertos poderes de la época, que nazca de una virgen, porque eso significaba que era puro. Ciertas características de poder que tiene idea con otros dioses más antiguos. Entonces simplemente lo que hicieron es acoplar características para que este nuevo dios muestre su poder de cierta manera, pero también ya no entre en conflicto con el conocimiento que va adquiriendo la humanidad. Muchas características de Jesús son las mismas características de un dios egipcio. Sí. Como dice, que nació de una virgen. Que resucitó. Que tuvo 12 hermanos, que tuvo 12 discípulos, que hay 12 personas que estuvieron a su alrededor. Y son muy comunes con un dios egipcio que ya existió antes de Jesús. Eso te digo, en realidad el cristianismo termina siendo el reciclaje de ciertas características de dioses de esa época y más antiguos a esa época. Entonces fueron cogiendo lo que mejor veían para el momento y dijeron, pues nuestro Dios tiene estas características y por ende es una muestra de poder y por ende eso. Vuelvo y repito, entendible para la época, pero ya no estamos en esa época. Entonces ahí lo que Ateo Digital de cierta manera invita a la reflexión o a pensar es, claro, tenía un sentido en ese momento, pero ahorita ya no tiene ningún sentido. Y como te decía, ahora mejor Dios necesita más explicaciones que Dios ser una explicación para algo. Su libro sagrado que ha servido de justificación para matanzas, que ha servido de justificación para que en redes sociales insulten, que ha servido de justificación para separar familias, porque simplemente las unas, un versículo lo entienden de una manera y otro lo entienden de otra. Entonces, al final de cuentas, en la práctica, Dios ha servido para separar a la humanidad. ¿Y el diablo? El diablo. El diablo, Satanás, Lucifer y todas las denominaciones que vayan con la maldad. El diablo, el enemigo imaginario del amigo imaginario. ¿Cómo es esto? Claro, pero hay algo muy irónico con la idea del diablo. Si vamos al aspecto bíblico, ¿quién en realidad es el que mata en la Biblia? El diablo, no sé, el diablo.
por ejemplo, en lo que tengas de conocimiento de la Biblia, lo que te han contado de la Biblia o lo que has visto de la Biblia, ¿a cuántos mata el diablo? A ninguno. No hay, claro, la plena no. No hay un versículo bíblico que diga el diablo mató a tal persona. No. Dios mata en el diluvio, ayuda a matar a ejércitos, Dios manda las plagas, mata a los primogénitos de Egipto, Dios extermina a Sodoma y Gomorra. Claro, extermina pueblos. Ya, ese es Dios. ¿Y el diablo? Pero el diablo es del malo. Al parecer, como que nos contaron un poquito mal la historia. Eso te digo, si lo ves desde ese punto de vista. Ahora, te invito a ti, le invito a tu audiencia. Digamos que existe un diablo. Digamos. ¿Tiene sentido para ti que si yo soy ateo, como dicen los creyentes, yo estoy del lado del diablo, del lado de Satán, el diablo tendrá que castigarme a mí? Estoy del lado de él. No tiene ningún sentido de que, por ejemplo, él me castigue. No sé, en tu caso, si te parece que tenga algún sentido que si tú odias al enemigo del diablo, que en este caso es Dios, claro, ya, llamémoslo así, el diablo tenga que castigarme a mí. Al contrario, si existiese un infierno, deberíamos ser los mejor recibidos, porque estuvimos siempre del lado de él. Entonces, hasta el concepto como te lo vende... el diablo prácticamente juega a mi favor. ¿Yo juego a favor del diablo? ¿Por qué debería castigarme? O sea, si yo fuera Dios, el diablo juega a mi favor. A eso estamos diciendo. Bajo el concepto que te vende la iglesia, por supuesto. Porque se supone que si hiciste algo mal, vas a ir al tormento eterno. Entonces, en realidad sería el cómplice de Dios. Al menos como lo vende la religión. ¿Sí? Entonces, a veces eso hago notar en mi contenido a la gente y dicen, no lo había visto así, no lo había pensado así. Claro. Digo, sí, tiene más sentido, ¿no es cierto? A pensar de que el diablo va a esta idea del mal. Está a mi favor. Y acerca de los diezmos. Yo personalmente critico muchísimo y de ahí he recibido bastante hate en el caso de gente que obviamente saca un beneficio de eso. Tú habrás podido ver en redes sociales, por suerte con las redes sociales las noticias llegan más rápido, las cosas se hacen más virales. Se nota claramente, y es una crítica muy frontal que yo tengo hacia la iglesia, cómo estafan cobijados en el nombre de Dios. Entonces, si yo fuera Dios y veo que hay un grupo de gente que coge mi nombre para enriquecerse, ¿qué es lo que te parecería más justo a ti? Que Dios venga y diga, a ver, bueno, suficiente, me les aparezco a todos, yo mismo soy Dios, no necesitan de intermediarios, no necesitan de nadie, ustedes pueden comunicarse conmigo mismo porque yo lo sé todo, yo les creé, yo tengo un plan perfecto para ustedes, estén tranquilos. Si en verdad existiese un Dios. Pero como claramente no existe un Dios, entonces ahí necesitamos intermediarios que cobijados en el concepto de Dios hacen cosas como esta de pedir dinero en su nombre, y lo más sorprendente es que aún hay gente que les cree. Hay una historia que se hizo viral en redes sociales, como tú dices, gracias a las redes sociales, que un pastor le pedía que le done un terreno de $130,000 porque él la noche anterior soñó y Dios le dijo, hey, tú me tienes que donar un terreno de $130,000 y dame porque este año tú mismo vas a hacer $500,000. ¿Cómo viste ese video? Por supuesto que sí. ¿Qué te parece ese video? En realidad me parece una vergüenza hacia la inteligencia de las personas. Me pareció un abuso tremendo en el sentido de que cómo se aprovechan de la fe de las personas, porque sí, la gente tiene la esperanza de creer en algo. Sí, es verdad eso. Y hay veces que yo he conversado con mi hija y me dice, es que hay gente que muchas de las veces lo único que tiene es la esperanza de, que para eso es experto las religiones. Te venden que ahorita podrás estar
en la lona, en el piso, pero después vendrá algo mejor. Tú solo crees que vendrá algo mejor. Mucha gente ha muerto y nunca ha encontrado nada mejor. Pero te venden esa esperanza. Entonces, abusarse de eso y venir y cómo lo plantea la idea este pastor, ¿no? Dice, ¿sabes qué? A mí Dios me habló. Y lo que me pareció indignante, porque a mí me indignó, fue la parte que me dice, a mí no me importa lo que tú pienses. Y le dice, eso no me importa, porque Dios a mí me habló y me dijo que si es que tú no quieres la bendición de Él, pues te dé el dinero, como que no fuera nada. Pero si tú quieres multiplicar tus bienes y todo, dame el terreno y eso. Y ahí te das cuenta cómo la gente abusa de esta idea porque eso es una estafa de frente, es una estafa con Biblia en mano. Claro. Ya. Y eso, por algunos, porque fue interesante ver los comentarios de este video viral, algunos estaban a favor. Entonces tú te pones a ver y dices, wow, hay gente que defiende el ver cómo a otro le estaban quitando su fruto de su trabajo, porque a él no es que Diosito le regaló nada, ¿no? Él se ha de haber esforzado, habrá hecho muchos sacrificios con su familia. Y vino otro a decirle que Dios mandó a decir que por favor le dé el terreno a él, que luego Dios le proveerá, Dios le regresará el triple, el cuádruple y todo lo que sea. Y hay gente que, o más bien dicho, muchas religiones que te hablan de un premio, de un premio muy grande que es vivir en el cielo, paraíso y todos esos beneficios que van a ser muy lindos. Vas a convivir con mascotas, vas a tener aire acondicionado y todo lo que se habla de lujos allí en este lugar privilegiado que no cualquiera va a ingresar. No sé si lo has pensado así, Mauri, pero te das cuenta que para que logren venderte esa idea necesitan personas que estén en la miseria, porque es a los únicos que les podrías vender una idea así. Si tú estás bien, si tienes un trabajo estable, tienes una familia feliz, si tienes tu salud, ¿de qué te sirve una vida después de? Supuestamente que es el más allá, ¿no? ¿De qué te sirve? Pero en cambio ese discurso sí funciona en alguien que aquí no tiene nada, en alguien que tal vez está en la calle sin comer un día, sin dar de comer a su familia. Entonces, si le dicen, oye, resiste, oye, aguanta, que luego vas a tener algo mejor. Oye, deja dinero en la iglesia, porque eso significa que aportas a la iglesia, a la obra de Dios, para que luego en la siguiente vida tengas algo mejor. Entonces, ahí sí funciona ese discurso. Y es una crítica muy de frente que yo tengo, el hecho de que no sé si la gente no se da cuenta, pero para que pegue ese discurso, la iglesia te necesita en la miseria. La iglesia no ayuda. La iglesia es que da colaboraciones, es que da acciones benéficas, claro, pero no es para sacarte de la pobreza, es para aprovechar y evangelizarte. María Teresa, la madre de Teresa de Calcuta, es santa según la iglesia, pero en sus, no podemos llamarle hospitales, en sus lugares no les daban ni analgésicos, porque una de las frases de ella era decir que justamente el sufrimiento era parte de llegar a entender y comprender a Dios. Entonces tú te pones a pensar, y con tantos de miles de millones de donativos que tuvo esta señora, no poder dar analgésicos, rehusaban, porque hay investigaciones, ¿no? Rehusaban jeringas para no gastar siquiera en jeringas. Entonces tú te pones a ver, pero claro, ¿cuál es el objetivo detrás de eso? Que aprovechaban y evangelizaban. Hablando de esto también, la santidad, hay muchos santos. ¿Sí? E incluso recientemente hubo un santo, ¿no? Un santo millennial, Carlo Acutis, así es. ¿Qué opinión tienes acerca de esto? Bueno, primero, desde un punto de vista que los santos es del catolicismo, cosa que no está de acuerdo el resto de denominaciones cristianas. Los otros dicen que no debes venerar a personas o venerar imágenes y todo lo demás. O sea, en ese aspecto ni ellos se ponen de acuerdo como cristianos. Pero yendo al punto de los santos como tal, simplemente son los influencers de
de este sector. Religión. Exacto. Ya necesitaban influencers nuevos, necesitaban uno que sepa utilizar la tecnología y en este caso represente o llame la atención a otro nicho de personas, que en este caso son los jóvenes. ¿Sí? Entonces ahora tenemos un santo que él hablaba del evangelio y que creía en Dios y que hace milagros, y es como tú que nos miras, es un joven. Entonces, obvio, llega a otro nicho de personas. Si le ves desde esta perspectiva, tiene sentido. Pero ahora, si quieres verlo desde la perspectiva que quiere venderte la iglesia, que es alguien para que le reces y te haga milagros, es bien irónico y en un sentido triste cómo tratan de venderte la imagen, hablando de Carlo Acutis, el nuevo santo, el reciencito hecho santo la semana anterior. Canonizado. Ajá, exactamente, canonizado la semana anterior. Él muere de leucemia a los 15 años de edad. O sea, Dios no pudo dar haciendo... No sé, es que es irónico. Dicen que los santos no hacen milagros, que son los intermediarios para que Dios haga su milagro. Porque también hice algunos videos sobre lo irónico y lo contradictorio de tener la idea de un santo, de la canonización y todo lo demás como concepto y lo que presenta. Entonces la gente me explicaba, me dice, no es que él haga milagros, es que él es el intermediario para que alguien se comunique. Claro. El canal para que se comuniquen con Dios. Espera un momento, que tampoco tiene ningún sentido, ¿no? Espérate un momento, Dios es omnisciente. O sea, él lo sabe todo. ¿Por qué necesitaría un canal? ¿O necesitaría intermediarios para un milagro? Y lo más irónico, se supone que ahora es milagroso. Para otro grupo de gente dice, no, es que es un santito, entonces ya él es milagroso. Y justo para poder ser canonizado, tiene una de las cosas que tiene que cumplir es 1 o 2 milagros que ha hecho. Bueno, que la iglesia no es que haya hecho, no, sino que la iglesia haya comprobado. Ni comprobado, pero que la iglesia lo acepte y diga, no, ese sí fue un milagro. Porque eso más, hilan tan fino que dicen, no, claro, hizo 2 milagros, entonces por eso lo hemos canonizado. Pero cuando entras más a fondo al supuesto milagro, dices, eso no es un milagro. O sea, ¿le dicen los milagros que hizo? El uno es que le convirtió al papá en creyente. ¿Te parece es un milagro? No. ¿Ya? Y el otro es que su cuerpo es incorrupto, cosa que también es mentira, porque simplemente lo tienen en mantenimiento. No sé si llama la palabra precisa sea mantenimiento, porque es un cuerpo humano, ¿no? Pero de todas maneras está bajo una preservación y un cuidado para que justamente pueda mantenerse. Es como una momificación. Más o menos. Para que no se dañe con el tiempo, ¿no? Que evitar que exista un deterioro dentro de lo normal. Pero entonces no estamos hablando de milagros. Porque el milagro sería que esté expuesto al sol y la lluvia y que ahí se mantenga, debería ser. Exacto. El milagro hubiera sido que se le quite la leucemia. Eso hubiera sido un milagro. Santo millennial que tuvo cáncer, se curó, listo, falleció por otras razones y ahora hace milagros. Capaz, y me lo creo. Todas estas religiones a veces tienen reglas de adoración en la mayoría de estas religiones, de estas corrientes. ¿Cómo le ves estas reglas? Que incluso, por ejemplo, si es que tú no respetas, tú no haces esta regla, pues simplemente no te vas al cielo. O te vas al infierno. A ver, el premio es el cielo o el paraíso o cualquier cosa que esté muy bonita. De cierta manera. Y el castigo y todo lo malo es el infierno. Ahí te vas allá. E incluso ahí, ¿cómo le llamaba? Antes, ahora ya no se escucha mucho, que había algo en medio. El limbo o el purgatorio. Purgatorio. Exactamente. ¿Cómo le ves tú? Las reglas. Vamos primero por las reglas. Verás, por ejemplo, hablemos de los testigos de Jehová. Imagínate que te impidan por creencia la transfusión de sangre. Eso es justamente asesinato. O sea, yo he escuchado de casos gracias a Ateo Digital en la cual he tenido anécdotas de doctores
en la cual dicen, a mí me pasó un caso en donde su familia era testigo de Jehová y impidieron la transfusión, pero nosotros, y respetando esa decisión, lo hicimos. No le hicimos saber Es que muchas de las veces la transfusión era todo para salvarte la vida. Entonces, dice, nosotros no le hicimos saber a la familia, salvamos la vida del joven. Claro, ellos pensaron que fue un milagro, pero fue una transfusión de sangre. Entonces, historias así. Entonces uno dice, por suerte hay gente que no sigue esas reglas, porque si no... Una regla, por ejemplo, reglas en la Iglesia Católica, por ejemplo, bautizo, confirmación, tienes que cumplir estos, como en la escuela, ¿no? Sí, de cierta manera, pero también si te pones a verle desde otro punto de vista, es el hecho de... La Iglesia Católica gana las ceremonias. Ellos cobran por bautizar, ellos cobran por confirmar, ellos cobran por los matrimonios, ellos cobran por las defunciones. O sea, el hecho de que te vengan a bendecir, ellos cobran. Ese es su nicho de mercado. A mí me cogió de sorpresa y luego cuando lo pensé dije, o sea, ¿por qué me sorprendí? Pero un día me dicen, pero claro, es que el sueldo que ganan los sacerdotes. ¿Tienen sueldo? Fue la misma pregunta que ¿tiene sueldo? Sí, claro. Y me puse a investigar. Claro. Y es obvio. Y tuve la oportunidad, yo tengo una conversación con un sacerdote en la parte de debates de Ateo Digital, en la cual conversábamos. Y le digo, ¿usted gana sueldo? Me dice, claro. Entonces le digo, ya, perfecto. Le digo, ¿y cómo es el sueldo? Igual, más o menos como los militares. Ellos comienzan en un rango bajo y van subiendo, y de esa manera igual va mejorando el sueldo, igual depende en qué ciudad están. Es como que ellos también van alcanzando niveles para percibir un sueldo, pero ellos ganan sueldo. Sí, las personas que, ¿cómo se llaman estos? Los que están ya para papas, los... Obispos. No, hay... O los cardenales. Cardenales. Tienen un buen sueldo los cardenales. Los cardenales supuesto. Es ya prácticamente la máxima autoridad después del papa. Correctísimo. O sea, ellos, para los que no lo sepan, ganan sueldo. O sea, los más organizados. Sí, y los más organizados en realidad son los católicos. Ellos sí trabajan como empresas. Ustedes tienen un estado, tienen banco. Sí, ellos son los mejor organizados. Tienen una institución. Y hay reglas entonces que prácticamente tienes que seguir al pie de la letra para que te ganes el cielo, y si no lo haces vas al infierno. Pero por ejemplo, sí, porque una manera de control es justamente tener ciertas reglas y de cierto punto está bien para mantener un orden, pero por ejemplo, hablando de la idea del cielo y del infierno, la institución con mayor número de casos de abuso de menores a nivel mundial es la Iglesia Católica. Eso en cualquier otro contexto habríamos acabado con esa institución. Pero por alguna extraña razón, al menos para mí es muy extraña, hay gente que defiende esa institución. Hay algo que nos pasó con mi esposa. Nos fuimos a un lugar. Soy católico, pero como dices tú, hay muchas cosas que no cuadran, pero sin embargo respetamos por tradición. Nos fuimos a una iglesia donde reciben para pasar misas, ¿no? Adelante de nosotros estuvimos en una fila, estuvo una señora de avanzada edad donde pagaba con unas monedas $3 para una misa, y la monja le dijo que lo mínimo es $5, que no aceptaba los $3 por dar una mención en la misa. Ahí es cuando surgen más las dudas, ¿no? Desde cuándo la fe tiene precio. ¿Desde cuándo? Sí hay fecha, verás. No sé si tú habrás escuchado el término las indulgencias. Claro, fue... En su tiempo, en la Edad Media, las indulgencias se supone que eran un perdón que te daban los sacerdotes, el Papa, para pecados que hiciste o pecados futuros. Y eso simplemente
te costaba un dinero. Y ellos te entregaban una carta con sello papal en el cual decía, no se preocupe, usted va, me invento, a emborracharse, listo, una moneda, pero aquí está su perdón. Así que tranquilo, vaya, emborráchese, tranquilo. Tenías la idea de que tal vez un familiar tuyo estaba en el infierno porque hizo algo malo, y vas justamente donde los sacerdotes, decías, ¿sabe qué? Mi familiar, me enteré que se robó unas cabras, entonces robar es pecado, listo, entonces debe estar en el infierno, no te preocupes, aquí está tu carta, ten, ya está perdonado, eso es 5 monedas y sigue. Las indulgencias. Entonces fue una época de la historia en la cual la fe tiene precio, y eso simplemente ha ido, llamémoslo, evolucionando, adaptándose, cambiando en los tiempos. Era de ahí, por las indulgencias, es lo que nace la rama protestante. Cuando Lutero, viendo cómo era la estafa de frente, se pone en contra, igual utilizó la Biblia, porque eso es interesantísimo, es la ironía más grande. La Biblia puedes utilizarla, hasta yo la he utilizado a mi favor, como ateo. A veces cuando he tenido, digamos, un cruce de ideas con creyentes, la Biblia ha servido a mi favor como ateo. Es tan ambigua, es tan abierta a interpretaciones que puede ocuparle el que quiera para lo que quiera. ¿En serio? Claro que sí. ¿Tú lees la Biblia para refutar en algunas cosas que... Yo leo la Biblia justamente para validar mi ateísmo. Cuando algún creyente dice, es que en la Biblia dice eso, sí, también dice lo de acá, ¿a quién le hago caso? Porque dice todo lo contrario a lo que él me está diciendo. Entonces, son cosas así. ¿Cuáles son las contradicciones, por ejemplo? A ver, una que se me ocurre rapidito. Tengo en mente. A ver, Jesús, por ejemplo, en cierto punto, dice, yo no he venido a traer paz, vine a traer espada. Literalmente eso es lo que dice. No me acuerdo el versículo exacto, pero dice, yo no vengo a traer paz, vengo a traer espada. O sea, claramente él no te habla de paz, pero lo que te venden en cualquier misa, en cualquier templo, es la idea que Dios vino a traer paz, amor, a ponerle otra mejilla, ¿ya? Entonces cuando tú te pones a ver en todo, dices, perfecto. Claro, hay versículos en los cuales dice, pon la otra mejilla, pero hay otros versículos en los cuales dice, no, tú tienes que dar la contra, ser fuerte, crear conflicto. Entonces, esas contradicciones que están escritas en la Biblia, mucha de la gente desconoce porque estamos acostumbrados, o nos acostumbró las religiones, a leernos lo que nos conviene. Entonces tú cuando vas a misa, ellos ya tienen preparado el sermón. Hoy vamos a leer Juan tal. Y Juan dijo esto y dice, qué bonito, y te sacan una conclusión de esa idea y todos dicen, bueno, listo, y ya, acabó la misa. Pero, ¿y todo el resto de cosas que hay en la Biblia? Entonces ahí cuando te pones a ver todo ese resto de cosas, dices, no, pues aquí hay algo que no cuadra. ¿Y cómo es posible? Y ahí viene la idea nuevamente de Dios. ¿Cómo es posible que un ser con tanta sabiduría, perfecto, por concepto, que lo sabe todo, se contradicen estas cosas o es tan contradictorio? Entonces cuando te das cuenta que no cuadran estas ideas, que ojo, ellos mismos nos enseñan, ellos mismos los religiosos me refiero, ¿no? Entonces ellos mismos nos enseñan, cuando no cuadran esas ideas dices, algo está mal, alguien está mintiendo. Y como te digo, yo no busco que la gente no crea, yo busco que la gente sepa lo que cree. Si luego de saber lo que cree, quiere seguir creyendo, en todo lo que tú has leído, en todo lo que tú has visto acerca de la religión, ¿a qué conclusión llegas, por ejemplo, de que la religión une o desune? Separa, totalmente. Y la prueba es el mismo cristianismo. Ellos están separados. Uno de los argumentos es, los ateos solo son el 20% de la población. Sí, puede ser. Y los cristianos somos el 35% de la población. Desde cierto punto no están así. ¿Por qué? Porque son el cristianismo en general el 35% de la población. Y de ahí comienza a separarse. Católicos, protestantes,
adventistas, mormones, testigos de Jehová y otro docena de cuando te pones a ver, los porcentajes son chiquititos. Sí, claro. Entonces, imagínate, la religión. Mismo Dios, mismo libro sagrado. No se pueden poner de acuerdo ni en los libros que tiene la Biblia. La Biblia católica tiene un número de libros, la de los testigos de Jehová tiene otro número de libros, la de los protestantes tiene otro número de libros, la de los ortodoxos tiene otro número de libros. Entonces, imagínate, la palabra de Dios no puede poner de acuerdo ni a sus mismos feligreses. Yo he visto que las Biblias viejas, hablemos así, las antiguas son más grandes, pero ahora se van reduciendo. ¿A qué crees que se debe ese tipo de cosas? Un poquito sí se debe al hecho de que primero necesitan ir cambiando un poco el discurso. La Biblia, mientras más antigua, es más dura en sus palabras. Palabras que hoy día tranquilamente son censurables, que si uno se pusiera a leer... Anécdota. Un día me banearon por un año Facebook porque subí un versículo bíblico. Y aun cuando apelé, me dijeron, no, o sea, lo que entendió Facebook fue que yo decía esas palabras. Y me baneó, un año me estuve baneado. Y con peligro a que posiblemente cierren la cuenta. Entonces, ahí te das cuenta que la Biblia se ha ido acoplando a los tiempos. Entonces hay ciertas cosas, por ejemplo, donde decía que los esclavos tienen que servir a sus amos. Ahora ya no usan esclavos la palabra. Y son cambios bastante sutiles, pero que en realidad cambian el significado. Entonces ahora si tú ves una Biblia más moderna, dice siervos, cuando en la traducción original era esclavos. Y cuando tú ves esos cambios, pues obvio, de esclavos a siervos ya podrías cambiar el concepto. Dices, hablemos de servir. Pero cuando hablaba de esclavitud, era esclavitud, que es otra cosa. Claro. Entonces, esos detalles. Ahora, como tú dices, las Biblias se hacen más pequeñas. En cierto punto sí, porque hay ciertos discursos que ya no hay cómo mantener. Entonces mutilan ciertas cosas que consideran que ya no es necesario que venga para nuevas generaciones. A veces se ha dado la oportunidad, uno tiene igual amigos creyentes, conozco gente que igual cree y a veces les llama la atención cuando saben que yo soy ateo. Entonces hay las preguntas y todo, entonces nos ponemos a conversar y algún rato con un amigo testigo de Jehová me mostró un versículo bíblico, él con su Biblia. Y entonces yo saqué la mía. Le digo, pero mira, esto dice acá. Y entonces yo le muestro la mía y me dice, ya perfecto. Y la de él no tenía ese tramo. Entonces él me dice, pero eso no está en mi Biblia. Le digo, ya, tu edición eso ya estaba más extensa. Exactamente. Entonces le decía, por ejemplo, tu edición de qué fecha era. La mía era de 1969. La edición de él era más moderna, 2000 algo. Le digo, ya, perfecto. Le digo, o sea que tu Biblia está mutilada, está cortada, está editada. Y no se supone que eso es pecado. Claro, hay un... No puede, esa es la palabra perfecta. No puedes alterar la Biblia. Correcto. Alguna cuestión ahí por ahí. Correcto. Sí. Entonces, ahí cuando te pones a conversar en estas cosas, la gente puede darse cuenta. Y mucha gente en su sesgo de llevarse la razón, no de entender, sino solo de llevarse la razón. Yo he tenido casos en los cuales, conversaciones en las cuales te digo, verás, si por alguna razón el día de mañana, no sé, la iglesia acepta y dice, perfecto, Dios nunca existió, o se da una prueba tan irrefutable de que llegamos a la conclusión todos de que Dios no existió, ¿dejarías de creer en Dios? No. Entonces dices, tú no estás buscando la verdad. Tú simplemente estás acomodando lo que tienes, la realidad o lo que puedes para validar tu creencia. Y estamos tan entrenados, estamos tan preparados que, por ejemplo, cuando las cosas salen bien es cosa de Dios y cuando las cosas no salen bien, dice, por algo Dios no quiso. Sí, y te cuento que, o al menos yo lo considero un discurso muy peligroso ese. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno como ateo, como no tienes a Dios, obviamente, entonces sabes que tus acciones van a producir algo, para bien o para mal, ¿sí? Entonces igual, si tú dejas de hacer algo, simplemente no vas a conseguir algún resultado. Pero en cambio, en el caso de los creyentes, como tienen, digámoslo, este comodín mental
de que Dios proveerá, Dios dará. Y como tú dices, cuando algo salió, dices, sí, gracias a Dios. Pero nuestro cerebro funciona de tal manera que cuando no se da ese algo, simplemente esa idea ya ni te acuerdas. Entonces solo validas lo que sí se dio y lo que no se da, en cambio, haces de un lado. Y a mí, y ahí sí es una opinión muy personal, me da mucha tristeza porque mucha gente desvalora su esfuerzo y le da gracias a Dios. Gente que sale de adicciones, por ejemplo. ¿Ya? Un ejemplo muy común. Gente que sale de adicciones, salir de una adicción, al menos en lo que he leído o tal vez en lo que he visto, es muy difícil. Y cuando lo logran, le agradecen a Dios. Digo, oye, pero a ti te costó no solo tiempo, te costó igualmente el hecho de salir mentalmente, físicamente de esta adicción. Es un esfuerzo que hiciste tú tan grande. Entonces, como te digo, a mí me da tristeza porque no reconocen su esfuerzo como tal. Y cuando recaen, que hay casos también, en cambio ahí ya no dicen Dios. No, ahí sí fue culpa de él porque él recayó. Dios le sacó, pero él recayó. Entonces, al manejar este doble discurso, penosamente no se da con el problema real. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si es que volviese a salir, es Dios. Pero si es que vuelve o se mantiene nuevamente en la adicción, es culpa de él. Yo puedo equivocarme, pero Dios no. Sí, y penosamente es algo que mucha gente repite. Y yo, como te digo, considero que esas ideas, al contrario de dar una solución a algo, dañan la percepción de las personas y tal vez así evitando una verdadera solución. Hablemos de una de las personalidades más marketeadas, decía un ufólogo. Hablemos de Jesús. ¿Existió o no Jesús para ti que eres ateo? Verás, más que para mí, yo me guío de acuerdo a gente que se prepara y estudió en todo esto. Según los historiadores y lo que se ha encontrado sobre evidencia de escritos de Jesús, Jesús existió. Entonces, pero una cosa es Jesús y otra cosa es Cristo. O sea, en cambio, lo que nos quiere vender la religión. Que hubo un profeta apocalíptico que caminó en su tiempo por el desierto y de cierta manera intentaba dar su palabra o su mensaje, perfecto, es creíble. No le veo nada del otro mundo. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. Pero de ahí a transformarlo y a pensar que hubo una persona que caminaba sobre el agua, que revivió en este caso a Lázaro, o él mismo que resucitó a los 3 días, eso ya no es posible, no es factible y todo lo demás. Y en la misma Biblia es interesante como en los 4 evangelios, cuando cuentan la resurrección de Jesús, los 4 evangelios lo cuentan de manera diferente. Entonces ahí uno puede ver y notar y decir, bueno, al parecer aquí alguien no se puso de acuerdo en cómo contar su historia. De que Jesús existió, por supuesto que pudo haber sido. Pero ¿tú crees que alteraron su existencia? O sea, le dieron más como un superhéroe. Totalmente que sí. Le marketearon. Claro que sí. Claro que sí. Por ejemplo, como te decía, para los judíos, Jesús solo fue un profeta. Alguien que era un judío y vino a dar enseñanzas. ¿Sí? En cambio, para el cristianismo, Jesús es el Hijo de Dios. Sí, es el Hijo de Dios. Entonces ahí ellos sí te lo venden como el Hijo de Dios, como alguien que resucitó al 3er día, ¿sí? Pero nada de eso es posible. Y hay algo que también ha sembrado muchas dudas en muchas personas, es que a pesar de que Jesús existió, pero él no escribió nada, no hay algo escrito por él. Buen detalle ese también que acabas de mencionar. Efectivamente, Jesús no escribió nada. Es lo que cuenta Pablo, es lo que cuenta Lucas, es lo que cuenta Juan, es lo que cuenta Mateo. Que incluso hay que tener en cuenta que sus manuscritos estuvieron escondidos de los diferentes apóstoles y luego salieron a la luz de algunos años. Correcto. Y no solo eso, según historiadores y según los que estudian estos escritos, todos estos, la mayoría de escritos son anónimos, que le dan cierto nombre para poder ir identificando.
¿ya? Pero de todas maneras son escritos de la época que contaban una cierta historia de un sector, porque imagínate, la cosmovisión es de allá, totalmente. Si fuera el creador, el hijo de un Dios creador de todo lo que conocemos, hablará de todo lo que conocemos. Pero no, solo es la cosmovisión de un pueblo y de una época que estaba pasando esas realidades. E incluso, por ejemplo, apenas pasó esto, nunca fue escrito. Fue escrito años después, correcto, donde ya me contó la historia mi mamá, donde ya me contó mi historia mis abuelos. Allí recién se escribieron muchas cosas. Entonces, en 100 años, por decirle, en 50 años, ya debió haber sufrido alguna alteración para ser escrito, es, ¿no?, lo más lógico, ¿no es cierto? Una cosa es ver a una persona y escribir, y otra cosa es después de lo que ya me van contando, que cada uno... Siempre ha pasado esto, que van exagerando, ¿no? Por ejemplo, una cosa es vivir en la época de Eloy Alfaro, por ejemplo, y otra cosa es escuchar o lo que cuentan, ¿no? Exacto. Y también otra cosa a tomar en cuenta, por ejemplo, la parte mística o la parte de poderes de Jesús, lo cuenta la Biblia. Pero los escritos que más o menos nombran a Jesús externos a la Biblia, ellos no hablan absolutamente nada, ni de milagros, ni de caminar sobre el agua, ni de convertir el agua en vino, peor de resucitar. Lo que nombran es a un Jesús por ahí, a un Cristo por ahí, Flavio Josefo y todos estos escritores posteriores, que sí lo nombran, pero nada que ver, como te digo, con la idea que nos ha vendido el cristianismo sobre un superhéroe con túnica, ¿no? ¿Cuál es la parte bíblica que más hace que disminuya tu credibilidad en la religión? ¿O que de todas estas cosas que hemos conversado a ti haya dicho, esta es la razón más fuerte por la que no creo? No creo que hay una exactamente, pero, por ejemplo, el hecho de que lo que nos cuenta la Biblia no se ajusta al conocimiento que tenemos en la actualidad. Entonces, la Biblia, claro, trataba de explicar desde su cosmovisión ciertas cosas. Está bien y está correcto. Es entendible desde ahí que trataba de explicar algo. Pero ya cuando tienes el conocimiento de ese algo y te das cuenta que no funciona así, entonces ya hay errores. Y no es posible que la palabra perfecta de un Dios perfecto que es sabio pues tenga errores. O al menos igual es lo que los creyentes te dicen, que la Biblia es perfecta y no tiene errores. Pero cuando te pones a revisarla un poquito, solo ojear un poco, sí tiene errores. ¿A ti por qué tomaste la decisión de ser ateo? Bueno, en realidad el término más o menos me vino como a los 12 años, que no sabía que era ateo. Sí, o sea, yo simplemente no me cuadraba lo que me daban en catequesis. Estaba en una escuela católica, ¿no? Con curas y todo lo demás. Entonces, no me cuadraba lo que daban en catequesis. Yo, tal vez mi cabeza siempre funcionó así desde el hecho de... imagínate, es como un video en el cual decía, en química me enseñan que el agua no se puede convertir en vino. En religión me indican que el agua sí se puede convertir en vino y tengo que aprobar las dos materias, ¿ya? Entonces, justamente cuando había ciertas preguntas de un niño, no habían respuestas. Todo lo que te hablan, y cuando tú preguntas a alguien religioso, todos te hablan desde el sentimiento, no te hablan desde lo verificable. Entonces, nunca me cuadró. Ya luego, como te digo, como a los 12 años, alguien por ahí me dijo, dice, tú eres ateo entonces, ¿no crees en Dios? Y yo, ¿sí, ateo? Ateo. Sí, se ajusta el concepto un poquito a lo que soy. O sea, ha habido un término para personas que no creemos. Luego igualmente fui aprendiendo que ese término es despectivo. No es solo la etiqueta, sino es la manera de etiquetarte para ridiculizarte, para intentar callarte y para todo lo demás. Pero en realidad yo, cuando inicié en las redes con este tema que es polémico en sí, que es delicado para mucha gente y que muchas personas se lo toman personal, cuando yo hablo de una idea, yo no ataco personas, yo ataco ideas, yo ataco conceptos, eso sí,
pero nunca cojo a user 548 y le digo, tú eres esto por ser creyente. No, al contrario. Yo ataco lo que crees y digo y considero, si encuentro algún error en lo que crees, ¿por qué hay el error en lo que crees? ¿Sí? Entonces, efectivamente, me di cuenta que esta etiqueta no debería ser visto mal, ser ateo. Claro. Porque al final de cuentas, para llegar al ateísmo, simplemente eres una persona que no aceptas o no estás de acuerdo con las reglas que te dan en este caso, los creyentes, y es igualmente de respetable que las mismas creencias, porque todo el mundo tiene el derecho a creer lo que quiera. Lo que no tiene derecho es obligarte a que pienses igual. Entonces, el ateísmo me parece muy respetable y mucho más lógico porque se basa en la evidencia, en lo que se puede comprobar y en el conocimiento que es verificable, ¿no? ¿Tienes algún resentimiento con alguna religión? Resentimiento con religión, no, en realidad. Al menos resentimiento personal diría no, pero sí veo que la religión hace mucho mal a las personas. ¿Le hace más mal que bien a las personas? Totalmente. ¿Por qué justificas eso? Por ejemplo, algún rato una amiga dice, mi marido me maltrata, ten cuidado, no permitas eso. Mi marido se entró a la iglesia para cambiar. Perfecto, ojalá cambie. Mi marido está en la iglesia y me sigue pegando, pero ahora me pide perdón y dice que rece con él. Mi marido me tiene sometida por la religión y no puedo separarme. Entonces te pones a escuchar esas historias y dices, espera un momento, pero se supone que él entró a eso para ser buena persona o para al menos cambiar en algo. Pero eso te digo, ese es el discurso, eso es lo que te venden gente que se hace buena porque conoció a Dios, es lo que te vende la Rosa de Guadalupe, es lo que te venden las historias. El ateo es el malo, el ateo es el resentido. Pero cuando ves la realidad, el ateo no tiene con quién disculparse. El creyente, en cambio, hace algo malo. Hay gente que se santigua para salir a robar. Porque el creyente tiene esa satisfacción mental o ese comodín mental de que si hace algo malo, bueno, hago algo malo, voy, me disculpo en la iglesia, pido a Dios y ya. Incluso hay palabras muy fuertes que soldados cuando van a la guerra dicen que Dios nos acompañe. Hay sacerdotes que bendicen armas. Sí. Lamentablemente es así. Entonces ahí te das cuenta y dices, o sea, esto es lo que me cuentan, el discurso es muy bonito, la paz, el amor, pon la otra mejilla, somos los buenos. Sí, perfecto, ese es el discurso. Pero la realidad, no. La realidad es todo lo contrario. Realidad en la cual justamente, como te digo, tal vez yo no soy el resentido, pero yo veo el mundo, tengo ojos y me parece hasta un poquito empático ser una voz de alguien que no se atreve a hablar. Entonces, gente que la familia le deja de hablar porque simplemente no cree lo mismo. Ya te digo, me llegan siquiera unos 2-3 mensajes a la semana en los cuales dicen, mi familia no me hace caso, mi familia no me habla, me pidieron que me vaya de la casa porque mi papá se enteró que soy ateo, porque mis padres ahora saben que no creo, porque no quiero ir a misa. Entonces, si la religión uniera, no sería eso, debería ser un respeto mutuo, pero no es así. Hay una pregunta que me hacían en redes sociales y me dijeron, pregúntale esto a Ateo Digital. ¿Qué garantías tenemos de que tú no seas el anticristo? Ninguna. Podría ser una posibilidad. Podría ser una posibilidad. ¿Sí? ¿Podría ser? ¿Para causar miedo? No, para causar conciencia. Porque mira, el ateísmo no está en contra de las personas, está a favor de la honestidad, ¿sí? Mientras el creyente reza para ser buena persona, los ateos actuamos para ser buena persona, ¿sí? Entonces, imagínate si cada uno de nosotros
hiciéramos solo un poquito de eso, el paraíso que los creyentes buscan podría ser aquí mismo y no después de la muerte como ellos esperan. ¿Tú la Biblia le ves como como una guía de moral? Para nada. ¿En qué basas tu moralidad, por ejemplo? En la empatía, en las leyes. ¿Tú crees en esto ¿cómo se llama esto? El karma, que tú haces una cosa y lo vas a pagar aquí mismo. ¿Tú crees en estas cosas, leyes del universo? Verás, no creo en el karma en sí como en su concepto, pero yo sé que ciertas cosas que hago van a traer alguna consecuencia. Toda acción tiene una reacción. Correcto. ¿Sí crees en eso? De que si actúo mal, me va mal. No. Muchas de las veces tú actúas mal y va bien. Muchas de las veces actúas bien y te va mal. Por eso te digo, el concepto de karma no lo considero, pero que después de todo, cuando tú tienes una acción, luego hay una reacción, sí. Que hay una mayor posibilidad de que si hago cosas malas me pase algo malo, por supuesto, hay una mayor posibilidad, pero no siempre pasa. Por ejemplo, una corrupción. Exacto. Imagínate gente corrupta y vive súper bien. ¿Estás de acuerdo con la corrupción? Para nada, no estoy de acuerdo con la corrupción, pero no significa que por ser corrupto, por ende, va a pagar esas consecuencias. Muchas veces no pasa. Y mucha gente muy buena no consigue cosas buenas. Casi en su mayoría las personas, los corruptos, casi en la mayoría, tarde o temprano uno se entera de lo que estaba haciendo y ahí es cuando se paga, ¿no? Sí, eso te digo. Pero hay muchas personas que nunca se enteraron y viven bien. Exacto. Entonces no es como una ley universal de que haces cosas malas, te va mal. No. Pero que si haces cosas malas tienes una mayor posibilidad de que te vaya mal, por supuesto. Por eso no tienes que hacer cosas malas. Y si haces cosas buenas tienes una mayor posibilidad de que te vaya bien, por supuesto. Pero tampoco garantiza que siempre va a ser así. ¿En qué crees tú? Creo en que podemos ser buenos sin necesidad de un Dios. ¿Tú no crees en Dios? Para nada. Ni en crucifijos ni nada de esas cosas. No, para nada. ¿Por qué usas un arete donde hay un crucifijo acá? Porque me parece, primero porque llama mucho la atención en el caso de que yo soy ateo. Pero yo considero, no sé, dime tú, ¿qué piensas? Pero yo considero que tiene más sentido de que un ateo cargue el artefacto de tortura de un Dios que sus mismos creyentes. Solo imaginémonos que lo que dicen los creyentes: Dios vuelve pronto, Jesús viene pronto. Digamos que regresa Jesús y ve todo lleno de cruces. ¿Tú crees que se sentiría bien? ¿O tú te sentirías bien si al final de cuentas te tocó morir en una cruz, crucificado y todo lo demás? No. Y llego y hay cruces. No tiene lógica. No tiene lógica. Entonces, y como te digo, yo le veo por ese sentido. Es irónico porque, claro, culturalmente yo hablo mucho de dioses y del cristianismo en sí, las cosas que veo mal. Y entonces, al ver la cruz, claro, mucha gente dice: espérate, eres ateo porque tienes una cruz. Sí, para la gente que no puede ver, puedes darte de vuelta acá, tiene un crucifijo sí. en su piercing, en su arete. Así es. Entonces, eso te digo, creo que tiene más lógica que un ateo tenga el artefacto de tortura de un Dios que un feligrés que se supone lo ama, que cree en él, que lo respeta, lo tenga. Tú, al momento de morir, ¿a dónde crees que vas? ¿Tú crees en el alma y esas cosas? No. Y una prueba que creo y considero irrefutable sobre la inexistencia del alma es el hecho de que necesitamos un cerebro para tener conciencia, para hacer lo que somos. O sea, Asdrúbal es Asdrúbal justamente por las cosas que aprendió desde niño hasta ahora, por sus traumas, por sus buenas situaciones y todo lo demás. Entonces soy lo que soy ahora. Y si tal vez el día de mañana, casos se han dado, yo tuviera un accidente y mi cerebro tiene algún tipo de percance, podría cambiar mi personalidad, podría cambiar mi forma de pensar, podría cambiar mis creencias, podría cambiar quién soy. Si existiese el alma, no debería cambiar nada, porque se supone que es la esencia de lo que soy.
¿ya? Pero no funciona así. Cuando una persona le da Alzheimer, comienza a perder sus facultades, comienza a perder su memoria. Si existiera un alma, no debería cambiar nada. Hay muchas teorías acerca de esto del ateísmo y dice que con el pasar del tiempo todo ateo regresa a creer en Dios. ¿Tú crees esa teoría? No, es totalmente falso, pero es una manera de venderles a los creyentes la idea de que no necesitan dudar en su Dios, simplemente tienen que mantenerse porque al final de cuentas regresarán a eso mismo, claro, según ellos, pero no es así. Había incluso un país, no recuerdo, por continente europeo, alguna cuestión por allá, que el mayor índice de pobladores eran ateos, pero ahora la mayoría son creyentes. No tengo tal vez el dato, mejor al contrario, lo que yo he visto es que, por ejemplo, los países con mayores índices de bienestar social, de educación, de tecnología, son los que tienen mayor número de gente no creyente, no llamemos directamente ateos, gente que ya no cree en ningún Dios, ¿ya? Entonces, prueba de eso, Suecia, Finlandia, y ojo, no digo que tengan mayor número de ateos que creyentes, no. Lo que estoy diciendo es que esos países que tienen mayor número de nivel de ateísmo, de no creencia, son países mayormente desarrollados. Y tiene lógica. ¿Tiene lógica en qué sentido? Porque es lo que te decía, la religión sobrevive porque su modus operandi es la miseria de la gente. Si la gente no tiene miseria, ellos no tienen razón de ser. No tienen que vender a la gente que es la esperanza, que es el hecho de venderles la idea de un lugar mejor, pero yo soy tu intermediario, así que mediante mí podrás llegar a ese lugar mejor. Hay muchas personas que cuando van a hacer algo malo piensan en Dios y a veces no lo hacen. Tú, por ejemplo, cuando vas a hacer algo malo, ¿a quién consideras? Justo ahí verás. Yo algún rato conversé ese tema con alguien y le decía, verás, si tú necesitas un Dios para ser bueno, tú no eres bueno, pero no dejes de creer en Dios porque el mundo sí necesita gente buena. Entonces, en mi caso, creo y me siento en la capacidad de tener la conciencia para darme cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Y justamente si sé que voy a lastimar a alguien con mi accionar, pues evitarlo, no hacerlo. Pero para eso no necesito de ningún Dios. ¿Te consideras bueno o malo? Me considero bueno. Una persona buena. Sí. Haces tu rol de papá de buena manera, tu rol de hijo de buena manera. Hago lo mejor que puedo con las herramientas que tengo. Sin deberle nada a nadie. Intento. Y si más que los bancos. Intento, y si le debo algo a alguien, por favor tenga toda la plena seguridad de que será bien recompensado y le devolveré en el camino, porque así es la vida. A veces en el camino no es bueno ir ensuciando el agua por la que uno pasa, porque capaz al regreso regrese con sed. Muchísimas gracias. A la gente que le interese escuchar tu contenido y más de lo que hablamos el día de hoy, ¿dónde te pueden seguir? Claro que sí. En mis redes sociales estoy como Ateo Digital. Facebook, TikTok, que Twitter. Son tus fuertes. Sí. Así que Ateo Digital. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Mauri, al contrario, agradecido contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Hemos presentado el podcast de Mauri Garnica.